Bienvenido a una reflexión sobre el conocimiento que han adquirido muchos colombianos en los 3 años que lleva el primer gobierno de izquierda o progresista o socialista en Colombia. Ese conocimiento, por supuesto, lo han adquirido en los medios de comunicación convencionales que han apoyado a una institucionalidad que por décadas ha optado y ha utilizado todos los medios posibles para evitar que las ideas progresistas llegaran al poder. Entonces, esa ha sido su primera fuente de conocimiento. La otra es la que traían con sus prejuicios de antes del 2022. Todos esos mensajes de distorsión, de negación y de calificación del socialismo como un conjunto de ideas completamente inútiles o producto del mal o del demonio. Entonces han aprendido muchísimo porque ya han vivido en un país socialista por 3 años. Fíjese usted, en apenas mediodía, he escuchado, tomé nota, 4 muy elocuentes manifestaciones de ese conocimiento sobre el socialismo que tienen personas, incluso algunas que conozco porque las escucho hablar, bien sea en el trabajo o en reuniones sociales. La primera, que el socialismo crea la corrupción que hay en Colombia. Es decir, los actos de corrupción innegables de los pasados 3 años son producto de esas ideas del socialismo. Otra esta mañana escuché muy temprano. No hay insulina en Colombia y entonces el socialismo es el culpable porque el socialismo debería entregarle insulina. 3. Defender las ideas socialistas que llevan muchas décadas en el mundo, especialmente construyendo estados benefactores como la seguridad social, las pensiones, la salud, la educación gratuita, es estar encasillado. Dice. A alguien le escuché inmediatamente, estás encasillado. Conjunto de ideas te encasillan. Todos los demás son sin casillas. Y la otra, esa me pareció interesantísima, que el socialismo, dice una persona, se ha comprobado que el socialismo no crea riqueza. Vamos a la primera, la corrupción. O sea, antes de este gobierno socialista de izquierda, la corrupción era un defecto de la democracia colombiana, pero ese defecto no invalidaba la existencia de esa democracia colombiana. Era solo un defecto, porque no somos perfectos, decían muchas veces. Mire usted ese conocimiento y personas que han estudiado, se han esforzado por
por leer o por aprender, como sea, y se han esforzado y son personas que tienen sus diplomas bien ganados, pero mire usted a dónde conducen los prejuicios, por no llamarlo realmente ignorancia histórica, política. Colombia ha sido un país muy cerrado, entonces, ¿cómo aprenden del socialismo? Pues con las noticias, imagínese usted, con los analistas que contratan los periodistas. ¿Cómo va usted a aprender de los enemigos? Bien, la insulina. O sea que antes, cuando no había hospitales, no había rayos X, que me consta, no había en los hospitales, le daban a los pacientes, les daban la lista de lo que tenían que comprar, o los hospitales se caían, las escuelas se caían. Eso no invalidaba el sistema democrático que hay en Colombia. Era solo un defecto de la democracia. Pero ahora no hay insulina y la culpa es de todo un conjunto de ideas que han dado inmensos beneficios en la misma salud en muchas partes del mundo, incluyendo los que ellos critican. Encasillarse. O sea que haber estado en Colombia, en mi caso, durante más de 50 años, casi 60 años, en un sistema dominado por dos partidos, que la única diferencia entre esos dos partidos era lo que hay entre una diferencia de una gota de agua y otra gota de agua. Y que el liberalismo que inicialmente defendió las ideas progresistas de Europa se fue volviendo cada vez más cercano o se sometió a la violencia de esos dos partidos y luego a la violencia que continuó. Eso no es estar encasillado en un país que solo promueve esa violencia y luego fue devorado hasta sus entrañas por las acciones de penetración del narcotráfico. No, eso no es estar encasillado. Es decir, ni siquiera pretenden o desean conversar, ni siquiera. Ya tienen listo el mensaje. Y el socialismo no crea riqueza. Bastaría con que estudiaran el caso de Suecia del siglo XX, o muchos casos que hay en Europa. El mismo Estados Unidos, cuando creció, que revisen las cifras, cuando creció fueron las prácticas muy similares al socialismo de Franklin Delano Roosevelt después de la Gran Depresión. Es que no hace falta ni siquiera extenderme. Tenemos sabios ahora sobre el socialismo. Claro, como Petro no va a ser candidato, entonces ya hablan en general del socialismo, de la izquierda. Todos los defectos que tenía Colombia antes no invalidaban para nada esa democracia que confunden con votar o vender el voto. Y los defectos propios de la construcción de un país progresista que pretende llevar educación, salud, carreteras, mercados, al campo, todos los defectos de esa construcción invalidan de manera absoluta un conjunto de ideas que, repito, en el mundo entero han traído inmensos beneficios sociales, indiscutibles. De manera pues que vamos a escuchar mucho a los sabios del socialismo, de aquí a marzo sin duda, y especialmente en las elecciones presidenciales, porque van a estar enseñándonos los defectos que niegan la existencia del socialismo e incluso desearán en algún momento rechazar la existencia de la misma palabra. Hasta la próxima.